En una pequeña aldea de Aragón, en la España del siglo XVIII, un niño corre por las calles polvorientas, con los pies descalzos y las manos manchadas de barro. Su nombre es Francisco de Goya y Lucientes, y lo que para otros es solo un juego, para él es un ejercicio de observación. Las arrugas de los ancianos que lo miran desde las ventanas, los colores de las vestimentas de los campesinos, la textura de las piedras bajo sus pies. Todo queda grabado en su mente como un patrón de formas y colores que algún día traducirá en lienzo. Francisco nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, un pueblo modesto al noreste de España. Su padre, José de Goya, era dorador de retablos, un oficio que consistía en aplicar láminas de oro sobre madera y esculturas religiosas, y su madre, Gracia Lucientes, provenía de una familia de hidalgos venidos a menos. La vida en Fuendetodos no era fácil. La pobreza y la superstición dominaban la vida cotidiana, y las rígidas estructuras sociales de la España borbónica mantenían a la población sumida en el atraso y la obediencia religiosa. Pero había algo en Goya que lo hacía diferente. Su capacidad para observar el mundo con una mezcla de curiosidad e inquietud lo distinguía de los demás niños. Francisco era hábil con el dibujo desde pequeño y sus padres, conscientes de este talento, decidieron enviarlo a Zaragoza para que recibiera formación artística. A los 14 años, Goya comenzó su aprendizaje en el taller de José Luzán, un pintor de escuela italiana que enseñaba a sus alumnos copiando obras clásicas. Luzán era un maestro severo, pero Goya aprendió rápido. Sin embargo, desde el principio dejó claro que la imitación no era lo suyo. Luzán contaba que mientras los otros alumnos copiaban fielmente las líneas y los colores, Goya improvisaba, alteraba las sombras, añadía elementos que no estaban en el original. Había en él una inquietud creativa que no se conformaba con reproducir lo que veía, quería transformar la realidad. El fracaso en la academia. Convencido de que su talento lo llevaría lejos, Goya dejó Zaragoza y se trasladó a Madrid con la intención de ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la institución artística más prestigiosa de España. Pero la realidad le golpeó con dureza. Fue rechazado. Los académicos consideraron su técnica demasiado cruda, su estilo demasiado libre. Humillado y frustrado, Goya tomó una decisión radical. En lugar de regresar a Zaragoza con las manos vacías, viajó a Roma en busca de inspiración y oportunidades. En Italia, se enfrentó por primera vez al arte clásico en su máxima expresión, las esculturas romanas, los frescos de Miguel Ángel, las obras de Rafael y Caravaggio. Pero Goya no era un pintor académico. Lo suyo no era la perfección, sino la intensidad. Mientras otros artistas estudiaban la simetría y la proporción, Goya se fijaba en las sombras que caían sobre las esculturas, en los rostros desgastados de las figuras, en el movimiento oculto detrás de cada escena. En 1771, tras un año en Italia, regresó a Zaragoza con un estilo renovado. Su primera gran oportunidad llegó cuando le encargaron pintar los frescos de la Basílica del Pilar. Los realizó con rapidez y seguridad, pero lo que realmente llamó la atención de los críticos fue el uso magistral de la luz y la expresividad de los rostros. Las figuras sagradas que pintó no tenían la serenidad idealizada de la tradición renacentista, sino una humanidad tangible, con miradas llenas de duda y vulnerabilidad. El camino hacia la corte. El éxito en Zaragoza le abrió las puertas a un mundo que parecía inaccesible para un pintor autodidacta: la corte real. En 1775, gracias a la influencia de su cuñado, Francisco Valleu, Goya fue llamado a Madrid para trabajar en la Real Fábrica de Tapices. El encargo era simple: diseñar una serie de cartones para tapices que decorarían las paredes de los palacios reales. Los tapices de Goya fueron un éxito rotundo. Aunque se trataba de escenas costumbristas, fiestas populares, partidas de caza, juegos infantiles, la manera en que Goya las representó rompía con las convenciones del arte cortesano. Las figuras,
No eran nobles idealizados, más bien personas comunes, con gestos espontáneos y miradas cargadas de emoción. La luz bañaba las escenas con una calidez natural, resaltando las texturas de las telas y la suavidad de los rostros. Su reputación creció rápidamente. En 1780 fue aceptado finalmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 2 años después fue nombrado pintor de cámara del rey Carlos III. Para Goya, esto significaba más que prestigio, significaba acceso al poder, a las intrigas políticas y a los secretos de la monarquía. La sombra tras la gloria. Pero la vida en la corte tenía un precio. Aunque Goya retrataba a los nobles y a los reyes con precisión y elegancia, su mirada crítica se filtraba en cada pincelada. Sus retratos reales no eran simples representaciones de poder, eran disecciones psicológicas. Un ejemplo claro es su famoso retrato de Carlos IV y su familia. La composición es solemne, pero las miradas de los personajes son inquietantes. Carlos IV parece torpe, María Luisa de Parma, la reina, aparece con una expresión dura y calculadora, y los hijos muestran una mezcla de inocencia y vacío emocional. Goya estaba revelando la decadencia moral de la monarquía con una sutileza devastadora. El poder no se reflejaba en la grandeza del lienzo, pero sí en la fragilidad de sus protagonistas. Sin embargo, el destino suele cobrar un precio por la grandeza. En el punto más alto de su carrera, cuando Goya parecía intocable, el golpe llegó de la forma más cruel. En 1793, a los 46 años, una enfermedad misteriosa lo derribó con la misma violencia que una tormenta inesperada. Sobrevivió, pero al despertar, el silencio era absoluto. No podía oír las voces de la corte, ni la música de las fiestas, ni el murmullo de las calles de Madrid. El mundo había enmudecido, y en ese silencio, sus demonios encontraron la puerta abierta para entrar. Este evento marcó un punto de inflexión en su obra. Hasta entonces, Goya había pintado para la corte y para la élite, pero después de su enfermedad, comenzó a pintar desde las sombras. Sus cuadros se volvieron más oscuros, más inquietantes. Los rostros dejaron de ser perfectos, las figuras comenzaron a descomponerse en trazos desordenados y miradas perdidas. La sordera lo aisló del mundo exterior, pero también lo sumergió en un universo interior lleno de obsesiones y pesadillas. Los demonios que hasta entonces solo sugería en el fondo de sus cuadros comenzaron a tomar el control de sus lienzos, y poco a poco, Francisco de Goya dejó de ser el pintor de la corte para convertirse en el pintor de las sombras. El descenso a las sombras. Francisco de Goya había alcanzado el éxito. Era pintor de la corte, reconocido por la nobleza y respetado por sus colegas. Pero en lo más profundo, algo comenzaba a resquebrajarse. La sordera que lo golpeó en 1793 no solo lo aisló del mundo exterior, abrió una puerta hacia un abismo del que nunca volvería completamente. Antes de su enfermedad, Goya había sido un pintor costumbrista, un narrador de escenas amables y retratos elegantes. Pero después, su obra cambió radicalmente. Las sonrisas desaparecieron de sus lienzos, los rostros se tornaron sombríos, las sombras comenzaron a invadir los colores cálidos y las expresiones adquirieron una intensidad perturbadora. Su pincel ya no buscaba captar la belleza, sino la verdad desnuda. Y la verdad que veía Goya en la España del siglo XIX era brutal. Corrupción política, represión social, superstición, hambre y guerra. Goya ya no era solo un testigo de su tiempo, se había convertido en el cronista oscuro de una sociedad al borde del colapso. Los caprichos, la crítica a una sociedad en ruinas. El primer reflejo de esta nueva etapa fue Los Caprichos, 1799,
una serie de 80 grabados que Goya publicó bajo un anonimato parcial, consciente de que las imágenes eran demasiado peligrosas para ser mostradas abiertamente. Los Caprichos son una sátira despiadada de la sociedad española. A través de escenas grotescas y personajes deformes, Goya retrató la hipocresía de la Iglesia, la corrupción de la nobleza y las supersticiones populares que mantenían a la población sumida en la ignorancia y el miedo. Uno de los grabados más icónicos de la serie es "El sueño de la razón produce monstruos". La imagen muestra a un hombre dormido sobre su escritorio, mientras una bandada de búhos, murciélagos y criaturas oscuras revolotean a su alrededor. La interpretación es clara. Cuando la razón se duerme, los monstruos de la irracionalidad y la superstición toman el control. Pero los Caprichos, además de criticar a la sociedad, de igual forma reflejaban la propia lucha interna de Goya. La sordera y el aislamiento lo habían obligado a enfrentar sus propios demonios. Las figuras que emergen de la oscuridad en sus grabados parecen susurrarle secretos prohibidos, como si Goya estuviera intentando pintar, aparte de la decadencia social, las sombras que habitaban en su propia mente. La publicación de Los Caprichos fue un acto de valentía y una sentencia de muerte para su relación con la nobleza. La Inquisición, que todavía ejercía una influencia poderosa en la España del siglo XIX, vio en las imágenes de Goya una amenaza directa a la fe y al orden social. Fue acusado de herejía, y solo la intervención de amigos influyentes le permitió evitar la prisión o el exilio. Pero Goya había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. Su arte se había convertido en una forma de resistencia, una denuncia contra un sistema que se estaba desmoronando desde dentro. La guerra y el horror, los desastres de la guerra. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España, imponiendo a su hermano José Bonaparte como rey. La invasión desató una de las guerras más sangrientas y brutales de la historia de España, la Guerra de Independencia, 1808 a 1814. Goya, que para entonces ya era un hombre mayor y con una salud frágil, fue testigo directo de la violencia y la barbarie que se apoderaron del país. No tomó partido por ninguno de los bandos. Lo único que le importaba era captar la verdad detrás de la propaganda y el discurso oficial. Durante esos años, Goya creó una serie de 82 grabados conocidos como Los desastres de la guerra. Si Los Caprichos eran una crítica intelectual, Los desastres fueron un grito de desesperación. No hay heroísmo en estas imágenes, no hay gloria ni justicia, solo muerte, mutilación y sufrimiento. En uno de los grabados más icónicos, titulado El 3 de mayo de 1808, Goya representó el fusilamiento de un grupo de españoles por las tropas francesas. En el centro de la escena, un hombre con los brazos abiertos y la camisa blanca resplandece bajo la luz de una linterna. Su rostro es una mezcla de terror y resignación. A su alrededor, los cadáveres de los que ya han sido ejecutados se amontonan en el suelo, mientras los soldados franceses, representados como sombras sin rostro, levantan sus fusiles para disparar. Goya no retrata la guerra como un acto heroico o una lucha por la libertad, la muestra como lo que realmente es, una máquina de destrucción ciega, donde las víctimas son siempre inocentes y los vencedores solo dejan detrás de sí cadáveres y ruinas. Pero lo más escalofriante de esta serie no son las escenas de violencia explícita, sino los rostros de los personajes. No hay rabia ni venganza en sus miradas, solo horror y resignación. La guerra para Goya no era solo una tragedia histórica, era una condena existencial. La corte y el desencanto. El rey Fernando VII. Cuando Napoleón fue finalmente derrotado en 1814, Fernando VII,
regresó al trono español. La esperanza de que el país recuperara la estabilidad y la prosperidad pronto se desvaneció. Fernando VII instauró una monarquía absolutista, restaurando los privilegios de la nobleza y reforzando el control de la Iglesia. Para Goya, este fue el golpe final. Durante años había retratado a la nobleza con una mezcla de respeto y escepticismo, pero ahora el desprecio era absoluto. Su relación con la corte se volvió tensa y ambigua. Aceptó retratar a Fernando VII, pero el resultado fue una obra devastadora. En el cuadro, el monarca aparece rígido, con una expresión fría y despiadada. La luz no resalta su nobleza, resaltaba su frialdad. La mirada de Fernando VII es la de un hombre que sabe que el poder no necesita belleza, necesita control. Goya entendió que no había espacio para él en esta nueva España. Su crítica abierta a la monarquía y a la Iglesia lo había convertido en un hombre incómodo. Los nobles dejaron de encargarle retratos y los círculos de poder comenzaron a cerrarse para él. En 1824, Goya tomó una decisión radical. Dejó Madrid y se exilió en Burdeos, Francia. No fue una decisión política, fue una huida. Sabía que ya no había lugar para él en una sociedad donde el arte debía servir a los intereses del poder. En Burdeos, Goya vivió sus últimos años en un relativo aislamiento. Su salud se deterioraba rápidamente, pero su mente seguía activa. Siguió dibujando y pintando, pero las imágenes eran cada vez más abstractas, más sombrías, más personales. Y fue en este periodo cuando creó las obras más perturbadoras de su carrera, las pinturas negras. Las pinturas negras, el horror de la mente humana. En una casa apartada a las afueras de Madrid, conocida como la Quinta del Sordo, Goya pintó directamente sobre las paredes una serie de 14 cuadros que nunca fueron destinados al público. Las pinturas negras son una inmersión total en el subconsciente de Goya. La luz ha desaparecido por completo. Solo hay sombras, figuras deformes, miradas vacías y rostros desencajados por el miedo. La más famosa de estas pinturas es Saturno devorando a su hijo, una imagen que todavía hoy provoca escalofríos. Saturno, con los ojos desorbitados y el rostro desencajado por el horror, sostiene el cuerpo mutilado de su hijo y lo devora con una mezcla de desesperación y locura. No es una imagen política ni una referencia mitológica. Es el reflejo de una mente atrapada en sus propios demonios. Goya no pintaba para la historia, pintaba para sí mismo, para exorcizar el dolor que lo había consumido durante décadas. Su arte se había convertido en un grito silencioso, y lo peor estaba por llegar. La sombra de la muerte y el misterio de la cabeza perdida. Francisco de Goya había alcanzado el ocaso de su vida. Su cuerpo estaba débil, sus manos temblorosas y su oído completamente apagado. Pero su mente seguía ardiendo con la misma intensidad que lo había llevado a desafiar a reyes, a la Iglesia y a las convenciones sociales de su tiempo. El artista que había retratado la corte con implacable franqueza y que había expuesto la brutalidad de la guerra, ahora se encontraba completamente solo, en una casa alejada de todo, con su arte como único refugio. En Burdeos, Goya vivió en el exilio los últimos 4 años de su vida. La ciudad era un refugio para liberales y republicanos que habían huido de la represión de Fernando VII. Allí encontró un pequeño círculo de amigos y admiradores, pero para él, la vida social ya no tenía sentido. La sordera había creado un muro infranqueable entre él y el resto del mundo, pero en lugar de derrumbarse, Goya decidió seguir creando. A los 80 años, completamente sordo, enfermo y aislado, comenzó a experimentar con una nueva técnica, la litografía.
Fue uno de los primeros artistas importantes en utilizar esta técnica, que permitía crear imágenes sobre una piedra y reproducirlas con gran precisión. Sus litografías de esta época, conocidas como Los toros de Burdeos, capturan el dinamismo y la brutalidad de las corridas de toros con una energía casi juvenil, pero su verdadero legado final se esconde en los retratos de esta época. Ya no pintaba por encargo ni para agradar a la nobleza o a la burguesía, pintaba para sí mismo. Retrataba a los habitantes de Burdeos con una mirada cruda y directa. En uno de sus últimos autorretratos, Goya se muestra con una expresión cansada, pero con los ojos cargados de una intensidad desafiante. Es como si supiera que estaba enfrentándose a la muerte y que no tenía miedo. El viaje final. En 1828, la salud de Goya comenzó a deteriorarse aún más rápidamente. Sufría constantes ataques de fiebre, su movilidad era cada vez más limitada y sus manos temblorosas dificultaban su trabajo. Pero aún así, siguió pintando hasta el último momento. En abril de ese año, Goya sintió que el final estaba cerca. Llamó a su confesor y a sus amigos más cercanos para despedirse. El hombre que había sobrevivido a la sordera, a las guerras napoleónicas y a la persecución de la Inquisición, ahora enfrentaba su último desafío, la muerte. El 16 de abril de 1828, Francisco de Goya murió a los 82 años en Burdeos. La causa oficial fue un derrame cerebral, aunque algunos historiadores sugieren que pudo haber sido consecuencia de la intoxicación crónica por plomo, debido a los pigmentos que utilizaba para pintar. Murió lejos de España, lejos de la corte que lo había rechazado y de la sociedad que nunca lo comprendió del todo. Pero su muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de uno de los misterios más inquietantes de la historia del arte. El misterio de la cabeza perdida. Cuando Goya murió, fue enterrado en el cementerio de Chartreuse, en Burdeos. Su funeral fue discreto. Asistieron pocos amigos y algunos discípulos. Nadie en la corte de Fernando VII mencionó su muerte. Goya había sido, en vida, una figura incómoda para el poder, y en la muerte fue tratado con el mismo desprecio silencioso. Pero casi 60 años después, en 1888, el gobierno español decidió repatriar los restos de Goya a Madrid. La intención era darle un entierro digno en la capital y honrarlo como uno de los grandes maestros de la pintura española. Lo que encontraron los encargados de la exhumación fue espeluznante. Cuando abrieron la tumba de Goya en Burdeos, el cuerpo estaba decapitado. La cabeza de Goya había desaparecido. La noticia conmocionó a la comunidad artística y política de España. ¿Quién se había llevado la cabeza de Goya? ¿Y por qué? Se han propuesto múltiples teorías sobre este misterio. Robo para estudios científicos. En el siglo XIX, era común que las cabezas de grandes artistas o personalidades fueran robadas para estudiarlas en el contexto de la frenología, una pseudociencia que buscaba establecer vínculos entre la forma del cráneo y la inteligencia o el talento. Alguien intentó descubrir el secreto del genio de Goya diseccionando su cráneo. Un acto de venganza. Algunos historiadores sugieren que la desaparición de la cabeza pudo haber sido un acto simbólico para humillar la memoria de Goya. Recordemos que el artista fue un crítico implacable de la monarquía y también de la Iglesia y de las estructuras de poder de su tiempo. ¿Podría haber sido un ajuste de cuentas póstumo? ¿Un ritual oculto? También hay teorías que sugieren que la cabeza fue robada para algún tipo de ceremonia o práctica esotérica. Las imágenes de Goya, cargadas de simbolismo y misticismo, han sido interpretadas por algunos como manifestaciones de una sensibilidad oculta y misteriosa. Lo cierto es que la cabeza de Goya nunca apareció.
Su cuerpo fue trasladado a Madrid y enterrado en la Real Ermita de San Antonio de la Florida en 1919. Pero en la lápida solo hay un cuerpo incompleto. El misterio de la cabeza de Goya ha inspirado libros, documentales y teorías conspirativas, pero quizás esa ausencia sea el reflejo perfecto de su propia vida. Un hombre que nunca encajó completamente en su tiempo, un artista que se negó a doblegarse ante las reglas y que, incluso después de muerto, sigue desafiando a la historia. ¿Qué secretos ocultaba la mente de Goya que alguien quiso llevárselos incluso después de muerto? ¿Acaso el misterio de su genio estaba encerrado en su cráneo, o simplemente fue un último acto de crueldad hacia un hombre que nunca dejó de incomodar a los poderosos? La cabeza de Goya sigue desaparecida, pero quizá eso es lo que lo convierte en inmortal. Lo que falta en su tumba es lo que sigue vivo en su arte. Goya y las sombras que nos acompañan. La vida de Goya fue una sucesión de contradicciones y paradojas. Retrató a los poderosos, pero también los ridiculizó. Se movió entre la nobleza, pero nunca ocultó su desprecio hacia su hipocresía. Fue un pintor de la corte y al mismo tiempo un artista de la resistencia. Su arte se movió entre la luz y la sombra, entre la realidad y el delirio, entre la crítica social y la exploración de los rincones más oscuros de la psique humana. Las pinturas negras, las litografías, los retratos, son fragmentos de un artista que no pintaba para la gloria ni para la aceptación. Pintaba porque tenía que hacerlo. Pintaba para entenderse a sí mismo y para enfrentar el caos de su tiempo. Hoy, las obras de Goya cuelgan en los museos más importantes del mundo: la Galería de los Uffizi, el Museo del Prado, el Louvre. Pero sus cuadros no son solo piezas de colección, son ventanas a la mente de un hombre que se atrevió a mirar el horror de frente y a pintarlo sin adornos. El legado de Goya: la oscuridad nunca muere. Si los artistas neoclásicos como Jacques-Louis David buscaban la perfección en la simetría y el orden, Goya fue el pintor del caos y la imperfección. Sus pinceladas ásperas, sus sombras densas y sus figuras deformes anticiparon movimientos artísticos que surgirían siglos después. El expresionismo, el surrealismo y hasta el arte moderno beben de la fuente oscura que Goya abrió con sus cuadros. Francis Bacon, Picasso y Dalí han mencionado a Goya como una de sus principales influencias, pero su verdadero legado es emocional. Cuando miramos un cuadro de Goya, no estamos observando una imagen estática, estamos siendo confrontados. La luz nos guía hacia el centro de la escena, pero las sombras nos rodean, como si estuviéramos atrapados entre la realidad y la pesadilla. Goya nos obliga a mirar, a enfrentar el horror, a ver la humanidad en toda su crudeza, y quizás por eso, más de 2 siglos después, sigue perturbándonos, porque Goya no solo pintó lo que veía, pintó lo que temía. Si esta historia sobre el genio y el tormento de Francisco de Goya te ha impactado, suscríbete a Curiosiarte y acompáñanos para descubrir la vida de otros artistas que desafiaron su tiempo y transformaron el arte para siempre.